a su respectiva aula, y nosotros vamos a estar inclinando nuestros rostros para presentar esta palabra delante del Señor y pedirle a su Espíritu que siga manifestándose en nuestras vidas. Creemos que lo ha hecho desde que pusimos un pie en este lugar. Su presencia siempre está con nosotros, siempre nos acompaña, pero que ahora a través de su palabra podamos tener un entendimiento claro hacia dónde Dios nos está dirigiendo para poder seguir dando golpe certero en todo. Amén. Padre, delante de tu presencia, Señor, en esta mañana, agradecidos, mi Dios, porque hemos visto tu amor, tu favor rodear, cubrir nuestras vidas, Señor, porque a través de la alabanza pudimos glorificarte, alabarte, Señor, demostrar nuestro amor hacia ti, Señor, que es grande, Padre. En este momento te pido que tú nos bendigas, Señor, que bendigas esta palabra que ha de ser expuesta, poderoso Dios. Sigue hablando, sigue trabajando en nuestros corazones, Señor. Sigue entresacando lo precioso de lo vil de nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a ser mejores, Señor, hijos tuyos cada día, Padre, para que haya una plena seguridad, Señor, de que estamos, Señor, encaminados hacia esa vida eterna, Padre. Amarra, reprende todo lo que no es tuyo, todo hombre fuerte, Padre, quede sujeto bajo el estrado de tus pies. Bendice a los niños, bendice a los jóvenes, sus maestros, Padre, y aún tu palabra que es expuesta en el orbe de la tierra también, Señor, sea bendecida, Padre, y esta pueda llegar a dar fruto al 100%, mi Dios. Te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Pueden estar tomando asiento, amados hermanos, en esta mañana. Vamos a continuar con la enseñanza que el Señor nos viene trayendo. Un ejército en orden. Veníamos viendo, amados hermanos, en lo que era la parte de la reseña histórica, en el punto 3, la reseña histórica, cómo el Señor llevaba al pueblo de Israel a entender que era necesario, que ellos debían de acordarse de lo que había hecho Amalek, cómo había aparecido él en medio de sus vidas, cuando ellos estaban apenas saliendo de Egipto, cuando estaban cumpliendo el mandamiento de Dios de ir a celebrar fiesta y de ir a reconocer que no hay otro Dios fuera de él. Y en este momento o en este acontecimiento histórico, amados hermanos, que se dio, se relata en el libro de Deuteronomio, vemos, y de Éxodo, en este caso, vemos cómo Amalek no le importó. Vino y atacó al pueblo de Dios, vino y atacó a lo débil, pero el Señor en este caso le hacía al pueblo de Israel traer a memoria eso para que estuvieran apercibidos, atentos, para que pudieran comprender y entender que la lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. Y de una forma u otra el adversario se iba a estar levantando para querer destruir la obra de Dios en medio de ellos, y pues hoy lo va a querer hacer en medio de cada uno de nosotros. Y nos enseñaba el Señor aún en esta reseña histórica, nos hacía ver y entender, amados hermanos, que es necesario que haya fe, haya credibilidad, haya confianza en cada uno de nosotros para creer, valga la redundancia, de que Dios está trabajando y obrando en medio de nuestras vidas y no nos va a dejar solos. Pero no es solamente creer, nos decía en el libro de Santiago, no es solamente tener fe, es acompañar esa fe con obras, es que haya una demostración en el Hijo de Dios de que yo estoy creyendo plenamente a la palabra del Señor, y por consiguiente al creerla voy a ejecutar el mandamiento de Dios, voy a ejecutar la estrategia de Dios, voy a ejecutar el consejo de Dios. Y para ampliarnos el Señor este tema nos había dicho que iba a traer dos ejemplos, uno negativo y uno positivo. Y vimos la semana pasada, amados hermanos, el ejemplo negativo específicamente. ¿De quién hablamos, amados hermanos? Hay 1, 2, 3. Hijo de mi alma, solo este lado vino. Saúl, exactamente. Hablamos del rey Saúl. El rey Saúl se le dio una indicación a través del profeta Samuel y se le dijo: ve y destruye a Amalek, gracias. Ve y destruye el pueblo, a Agag, pero a los amalecitas, estoy en este caso. Ve y destruye a los amalecitas, al rey de Agag. Es que hay muchos Amalek, Amán, Agag, y se le enredan a uno a veces. Bueno, ve y destruye a Agag y absolutamente todo. Niños, adultos mayores, ganado, todo. No dejes nada en pie. ¿Y cumplió completamente la orden Saúl? No. Pero
Se hizo de la vista gorda en el sentido de que tampoco dejó de cumplirla, no, la llegó a cumplir, pero en parte. Y eso le trajo a él consecuencias. Al inicio él pudo haber creído a la palabra de Samuel. Él pudo haber utilizado de fe. Señor, a través de Samuel, a través del consejero, tú me estás hablando. Yo creo que es tu palabra la que está viniendo a mi vida. Pero pudo esa fe llegar a convertirse, pudo llegar a ser muerta. Sí, porque no le dio el cumplimiento completo a esa fe, a esa indicación, a ese consejo que había venido de parte de Dios para Samuel. Amados hermanos, en este caso Saúl desobedece a la orden de Dios porque tal vez en su corazón y aún lo que vieron sus ojos le atrajo, le llamó la atención, porque dice que él no se dejó cualquier cosa de Agag. Se dejó al rey Agag y se dejó lo mejor del ganado, lo que le podía sacar un provecho, lo que le podía sacar un sustento para su carne. Porque si yo entiendo el consejo de Dios y sé que Dios va a ser mi proveedor, no voy a dejar nada, porque Dios verá de dónde va a proveer para mi vida, para sustentarme. Pero tal vez en la codicia que se levantó en Saúl, porque se dejó llevar por sus sentidos, y nos enseñaba el Señor en el libro de Juan que teníamos que cuidarnos de la vanagloria de esta vida, de los deseos de los ojos, porque eso provenía ¿de dónde? Del mundo. Y al provenir del mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, nos pueden llevar a muerte. Y lamentablemente Saúl no obedeció, amados hermanos, a medias cumplió el mandato, se volvió permisivo con el enemigo. Y eso le llegó a acarrear consecuencias grandes, porque dentro de lo que veíamos en el relato de Primera de Samuel, capítulo 15, dice que él perdió el reino. Él perdió su reino, y aquí voy a traer una aclaración, una corrección, amados hermanos, o para dejar bien clarito. Saúl pierde el reino en el versículo 15, amados hermanos, de Primera de Samuel, capítulo 15 de Primera de Samuel. Específicamente, Samuel le dice a Saúl, en este caso, que iba a ser rasgado, porque cuando él se ve que es descubierto en su falta, en su pecado, y Samuel se va, él le toma el manto, el vestido, el manto, y lo rasga. Y Samuel inmediatamente en el libro de Primera de Samuel, lo voy a leer ahí un momentito, amados hermanos. Dice en el Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 28, entonces Samuel le dijo: Jehová has rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Pero ¿qué quiero aclarar? Que yo tal vez mencioné o dije que lo había dividido, y en este momento no es dividido el reino. Lo que Dios le dice a Saúl específicamente es: esta acción que tú hiciste se va a llegar a cumplir. Y el reino, por cuanto no obedeciste completamente al consejo que yo te di, porque dudaste o porque codiciaste en tu corazón, tu reino va a ser pasado o traspasado a otro. Pero si hay un rey, voy a también dejarlo claro, al cual sí se le llega a dividir el reino, o Dios le habla que va a ser dividido su reino, y es a Salomón, amados hermanos. David vivió su reinado y luego vino su hijo Salomón, pero a causa del pecado que había en el corazón de Salomón, porque había inclinado su corazón a mujeres extranjeras cuando Dios le había dicho no lo hagas, y había levantado altares y había levantado ídolos, y su corazón, lo dice la palabra de Dios en Primera de Reyes, capítulo 11, creo que Crónicas también, pero busqué la referencia en Reyes, se había apartado, así dice, se había apartado de Jehová. Entonces Dios inmediatamente le dice que iba a dividir su reino, pero por amor a David le iba a dejar una tribu, porque David había tenido un corazón conforme a Jehová, y por amor a David estaba dejándole un reino a Salomón. Entonces quiero hacer este paréntesis, amados hermanos, por aquello que pudo haber generado alguna duda. Saúl perdió su reino y fue traspasado a otro, a David en particular, y a Salomón sí se llega a dividir, o llega la sentencia de Dios de que su reino va a ser dividido por su pecado, aunque esto se cumple en su hijo Roboam. No se cumple en el reinado directamente de Salomón, pero para que quede esto claro, amados hermanos. Ahora sí,
Continuando con este ejemplo negativo, amados hermanos, era la advertencia de Dios. Nos enseñaba el Señor, Saúl cumplió parte. Y ahí es donde no podemos correr nosotros el riesgo. Porque delante de Dios, esa acción de Saúl pudo llegar a demostrar que su fe fue muerta, porque no la acompañó de obras completamente como Dios quería, porque no fue obediente, no fue diligente al mandamiento de Dios, porque tuvo temor en su corazón, porque consintió con el pueblo, amados hermanos, porque convino, permitió algo de lo que Dios les había dicho: no lo quiero, extermínenlos absolutamente a todos. Y en este momento le voy a dar el pase a nuestro hermano Omri, amados hermanos, que él me comentó que tenía un aporte que quería hacernos en esta mañana, y luego el hermano Carlos, porque creo que este aporte nos va a llegar a ampliar mucho más la consecuencia que sufrió Saúl a raíz de haber desobedecido y no haber ejecutado completamente el mandamiento de Dios, porque él lo cumplió en parte, pero ese en parte le trajo destrucción. Hermano Omri. Buenos días, Dios les bendiga. Bueno, siguiendo tal vez un poco con la historia de lo que está hablando la hermana Ruth, con respecto a Saúl, el Señor me inquietaba desde hace varios días y me estaba metiendo como en esta parte de la historia a poder estudiar un poco cómo se movió la parte de la desobediencia, digamos, y cómo esto vino a traer consecuencias al pueblo, y que perduró por mucho tiempo. En el caso de Saúl, pues, si luego continúan, digamos, viendo la historia, él, dentro de todo lo que llega a perder, ¿verdad? Que ya pierde su reinado, hasta ya como que pierde el juicio del hombre, digamos, y termina él tirándose sobre su espada, su escudero se tira sobre él también, pero aún así no muere. Y luego en el libro de Segunda de Samuel es cuando se ve que un hombre llega donde David y le dice que él llegó y dio muerte a Saúl. Y sucede que es un amalecita. O sea, es uno de la descendencia de los que Saúl tenía que haber destruido. Y por no haberlo destruido, terminó siendo él el que lo mató, ¿verdad? Digamos que vino a traer primeramente una consecuencia sobre Saúl. Pero algo que a mí el Espíritu me traía a la memoria es la parte de la historia de Esther, la reina Esther. Esto se da en el periodo del Imperio Persa, que básicamente, de hecho, dentro de lo que estudié, entre lo que pasa de la guerra de Amalek contra Israel, que fue saliendo de Egipto, hasta la parte del reinado de Esther, ¿verdad? De Asuero, del rey Asuero, entre lo que estuve viendo, digamos, hay cerca de 1000 a 1500 años. Y en la historia de Esther sucede que se levanta un personaje que se llama Amán. Amán Amedata Agageo. O sea, era descendiente de Agag, el rey que tenía que haber matado a Saúl. Y que no mató, pero algo que tal vez el Espíritu me hacía más importante entender, porque al fin y al cabo Agag murió, lo mató Samuel, pero no se dio en el tiempo que tenía que ser. Había un tiempo para matar y tenía que exterminar todo, pero no se cumplió el tiempo. Y una estrategia que Dios nos enseñaba hace unas semanas, unos meses atrás a varios hermanos, era la parte de entender las estrategias, y una de ellas era el tiempo. ¿Cuándo es el tiempo preciso que debemos dar muerte? En este caso a este enemigo. Y aunque Agag murió, alguno de sus descendientes tuvo que haber quedado por ahí, se multiplicó y siguió, y 1500 años después se levantó este hombre, un hombre que tenía renombre y que se vino a poner en medio del imperio persa, halló el favor del rey, ¿verdad? Tiene su influencia y todo, y me permite leerle algunos versículos que el Señor me inquietaba, digamos, en Esther capítulo 3, versículos del 5 al 6. Dice: y vio Amán que Mardoqueo era el primo de Esther, que cuando Dios, el rey Asuero, digamos, le da cierta honra a Amán, y él quiere que todos se le arrodillen enfrente de él. Pero sucede que Mardoqueo, que era un judío,
no se quiere arrodillar, ¿verdad? Y los consiervos de él empiezan a decir, pero ¿por qué no lo hace? No lo hace. Y se dan cuenta que él es judío. Y entonces le llegan con el chisme a Amán. Y se vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira. Pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo, y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, el pueblo de Mardoqueo. Y vemos cómo este espíritu amalecita, ¿verdad?, continuó, digamos, sobre él, en donde no se vio a solamente querer destruir a Mardoqueo, ¿verdad?, en este caso, que era el que no se quería humillar, sino a todo el pueblo. O sea, él venía ya con ese ensañamiento, digamos, demoníaco, ¿verdad?, que venía contra el pueblo de Israel. Y dentro de lo que yo iba estudiando, digamos, del libro, una de las cosas que el Señor me inquietó fue la parte en donde él le habla a su mujer. La mujer le dice que no, que lo que tiene que hacer es ahorcarlo, no sé qué. Al final Dios vuelca la historia, y donde él tenía que ser ahorcado, Mardoqueo, digamos, Dios termina permitiendo o haciendo que ahorquen a Amán. Pero, digamos, dentro de lo que él está haciendo, esta parte de tramando, digamos, todo este mal para los judíos, él llega y dice, les manda un edicto, ¿verdad?, a todas las provincias. Bueno, le dice a Asuero, lo engaña, digamos, y le dice que hay un pueblo que no quiere honrarlo a él, no sé qué. Entonces él le dice, bueno, haga lo que usted quiera con él. Manda un edicto que se lo manda a todas las naciones, a todas las provincias del imperio, diciendo que tienen que exterminar. Y lo que más me llamaba la atención es que tienen que exterminar a niños, a mujeres, ancianos. Y yo decía, wow, o sea, este es el mismo manejo que tuvo Amalek en el tiempo antiguo. Exterminarlo todo y empezar aún por los más pequeños, por los débiles. ¿Y cómo llegó a darse esto? Y dice que esto sucedió cuando él estaba echando suertes en el primer mes del año para ver qué iba a hacer durante cada mes del año y cada día. Sucede que cayó esa suerte de hacer ese edicto en el mes 12. Y estaban, o sea, por decirlo así, como en enero, iba a ser en diciembre. Entonces el edicto era que en el mes 12 todos los pueblos tenían que matar a los judíos. Sucede todo el resto de la historia, que no quiero ahondar porque es un poco larga, pero Dios vuelca todo el plan del enemigo, y lo que hace es al final que les da la facultad a Mardoqueo y a Esther a que hagan un nuevo edicto. Y voy a leer lo que el Señor me inquietaba con respecto a esto. Dice que el rey daba facultad a los judíos que estaban en todas las ciudades, eso es en capítulo 8, versículo 11, que estaban en las ciudades para que se reuniesen y estuviesen a la defensa de su vida, prontos a destruir y matar y acabar con toda fuerza armada del pueblo o provincia que viniese contra ellos, y aun sus niños y mujeres, y apoderarse de sus bienes. Y lo que Dios me daba como estrategia, y yo pienso que aún lo pone Dios tal vez como una inquietud en mi corazón para nosotros en este tiempo, que es un tiempo de guerra, en donde estamos aprendiendo sobre este enemigo. Dice, reúnanse, o sea, tenemos que estar unidos. En la unidad es donde va a estar el complemento de esto, y donde realmente el pueblo llegó a ver la victoria. Sigo ahí en el capítulo 8, en versículo 15. Sí, y salió Mardoqueo delante del rey con vestido real de azul y blanco y una gran corona de oro y un manto de lino y púrpura. La ciudad de Susa entonces se alegró y regocijó. Los judíos tuvieron luz y alegría y gozo y honra. Y en cada provincia y en cada ciudad donde llegó el mandamiento del rey, los judíos tuvieron alegría y gozo, banquete y día de placer. Y muchos de entre los pueblos de la tierra se hacían judíos, porque el temor de los judíos había caído sobre ellos. Y vean qué importante, en donde el pueblo se unió, el Señor lo que me llevaba es, ¿qué vieron las demás naciones? ¿Vieron lo que estuvimos hablando o lo que se estudió en el libro de Cantares?
un pueblo como ejércitos en orden, que iba a ser imponente. Y cómo esa imponencia, digamos, se llegó a ver tanto en el pueblo por causa de la unidad que llegó a darse, y en Mardoqueo como líder, como aquel que se levantó y quiso obedecer el mandato de Dios, ¿verdad? Y que no se quedó quieto cuando vio que Amalek estaba o quería planear atacarlos. En el capítulo 9, versículo del 2 al 4 dice: los judíos se reunieron en sus ciudades en todas las provincias del rey Asuero para descargar su mano sobre los que habían procurado su mal, y nadie los pudo resistir, porque el temor de ellos había caído sobre todos los pueblos. Y todos los príncipes de las provincias, los sátrapas, capitanes, oficiales del rey, apoyaban a los judíos, porque el temor de Mardoqueo había caído sobre ellos, pues Mardoqueo era grande en la casa del rey, y su fama iba por todas las provincias. Mardoqueo iba engrandeciéndose más y más. Y dentro de todo esto que el Señor me hacía ver era cómo llegó Dios a exterminar, y se cumplió, digamos, el propósito que 1000 y resto de años antes se había establecido para un hombre, para Saúl, y cómo subestimar o menospreciar, digamos, el obedecer puede llegar a tener consecuencias. Y el Señor me hacía entrar como en ese temor, ¿verdad? De decir: Padre, ayúdame, viéndolo hacia mi vida, en poder ejecutar lo que tú me mandas en el momento que tú me mandas a hacerlo, no después, porque después probablemente va a venir la sentencia de Dios, pero yo voy a acarrear consecuencias, y mis hijos y todas mis generaciones al final pueden llegar a vivir consecuencias por causa de lo que yo no hice en el momento que tenía que hacerlo. Entonces, esta parte me parece muy importante, poder nosotros como pueblo poder unirnos. Aún parte de lo que Dios me hacía ver en la estrategia que usaron Esther y Mardoqueo, entrar en ayuno en esos 3 días, digamos, para clamar por ese favor del rey, ¿verdad? Que en este caso, pues, nuestro rey es el Señor. Y en esa unidad y en ese estar unidos como familias, como pueblo, poder darle muerte a todo aquello que se levante contra nosotros. Y yo sé que Dios, así como hizo con el pueblo de Israel, como con el pueblo judío, digamos, en este tiempo de Asuero, y en todas las provincias, va a hacer caer el temor de Dios, digamos, en el corazón de ellos hacia nosotros, por causa de que nos van a ver como esa amada, como ese ejército en orden, como ese imponente ejército en orden. Entonces, eso es lo que el Señor me inquietaba, y se lo extendí a la hermana, y ella me dijo que lo compartiera con ustedes el día de hoy. Dios les bendiga. Amén. Y amados hermanos, tenemos que, como dice el hermano, estar obviamente unidos como un ejército, pero a la vez atentos y apercibidos. Porque si nos vamos nuevamente o si repasamos lo que decía Santiago 14:17, que la fe si no tiene obras es muerta en sí misma, y lo que está muerto tiene vida. No. Y lamentablemente Saúl, después de este acontecimiento, aunque había sido ungido por Dios como rey, escogido por Dios como rey, amados hermanos, lo perdió. ¿Y cómo fue su camino después de este acontecimiento? ¿Cómo fue su vida en el Señor? Tuvo muchos altos y bajos, hasta el punto que él mismo decidió quitar su vida, porque a él no lo lanzaron en la espada, bueno, sobre la espada, él se lanzó. Llegó a no tener vida, amados hermanos, a no producir nada, porque lamentablemente no atendió a la voz de Dios en el obedecer y en el ejecutar completamente el exterminio, no solo de un enemigo físico, lo que se podía haber levantado dentro de él, que lo llevó a atender la voz de un pueblo, a permitir que el temor fuera mayor que él, y aún al que poner sus ojos en las cosas físicas, materiales, que nos llevan a muerte, que nos llevan a destrucción. Y lamentablemente la consecuencia, como decía el hermano, un mismo hombre de su enemigo lo terminó matando. ¿Usted quiere que el enemigo, perdóneme que lo exprese así, usted quiere que el enemigo lo mate? ¿Usted quiere que el enemigo lo consuma a través de las prácticas de pecado, amados hermanos? Y que cuando usted en esa práctica de pecado, usted venga al Señor y toque a la puerta. No, qué pena, porque esto nos puede pasar. Que estando yo en la práctica de pecado, satisfaciendo mi carne, mi deseo, Dios, no sabemos, en un abrir y cerrar de ojos viene el Señor
como ladrón en la noche, dice su palabra. ¿Usted sabe cuándo va a venir el Señor por usted? No. Entonces, ¿qué nos toca a cada uno de nosotros? Acompañar la fe con obras para que no sea muerta en sí misma, para que no lleguemos a perecer, amados hermanos, en el desierto y no lleguemos a perder esa gloria que Dios tiene preparada para cada una de nuestras vidas. Hermano Carlos. Y después del hermano entramos en lo que es el ejemplo de el ejemplo Bendito positivo. Dios, que Dios me los bendiga, hermanos. Amén. Gracias a Dios por estar acá de vuelta en la casa de oración. Cuando estaba escuchando allá en Estados Unidos la enseñanza, la hermana Jacqueline estaba aportando, dentro de lo que ella aportó, habló de los que retroceden, de los que llegan a un punto y se devuelven. Y cuando yo oía eso, lo que ella expresaba, y estábamos hablando de lo que no ejecutó en totalidad Saúl, llegó hasta un punto y ahí quedó. Se me vino este pasaje bíblico que está en el libro de Hebreos. El que escribió el libro de Hebreos dice así, en el capítulo 10, 36, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá, y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocede, no agrará mi alma. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tenemos fe para preservación del alma. Y ese retroceder, de acuerdo a esta escritura, ¿verdad?, es para perdición, de acuerdo a lo que dice. ¿Ve? Y yo pienso que Saúl retrocedió para perdición, porque lo que el Señor le había mandado a decir a Saúl era de que él tenía que exterminar a todos los agoreros, a todos los santeros. Y él consultó a una agorera para saber qué iba a pasar con su vida. Imagínense hasta dónde él llegó. Y el hermano Onri hablaba con respecto a Naamán, ¿verdad? Que fueron 1000 y pico años después. Ahora han pasado 5000 años, 3000 años, 4000 años desde el huerto del Edén. Y lo voy a poner de esta manera para nosotros, que Amalek sigue en pie. Y estoy hablando de Satanás y sus ángeles. Hoy día, él sigue tratando de destruir lo débil en nosotros. La parte humana, la parte carnal, la parte que no quiere sujetarse a Dios, porque acá habla de hacer la voluntad del Señor. Y la voluntad de Dios es que vivamos una vida recta y santa, donde no haya pecado. Entonces, Amalek sigue en acción. En aquel tiempo era físico, hoy día es espiritual. Porque el apóstol mismo decía, no tenemos lucha contra carne y sangre. Entonces, hermanos amados, la parte de lo que me llamaba la atención es, y va a sonar como crítica, pero perdónenme, no es crítica, es mi responsabilidad tocarlo. Hermanos que inician seminario y faltando un mes para terminarlo, se retiran. Las razones por las cuales se retiran, no lo sé, pero se retirarán sin entender de que lo que se les enseña en medio de esta casa, en esta casa en particular, como en las otras casas que hay en el orbe de la tierra, es para salvación, para que haya un entendimiento pleno de las escrituras en nuestra vida, porque es nuestro tiquete para la vida eterna. Las enseñanzas que se nos traen, seminario, en todo lo que se hace en esta casa de oración, como en las otras iglesias, es para que nosotros no perdamos la salvación. Porque dice, nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino para preservación. Nos continuamos a través de la fe para preservación del alma. Entonces, cuando yo me retiro del seminario, porque ahí es donde me hacía énfasis, los que se retiran del seminario, ¿por qué se retiran? Faltándoles un mes, 2 meses, porque nos aburrimos de la enseñanza, por la lluvia o porque el maestro enseña mal o no me gusta, sin entender que el hacer la voluntad de Dios me va a llevar a que cuando ese día venga, porque el que ha de venir vendrá y no tardará, me va a preservar para vida eterna. No sé si me voy a dar a entender. Entonces, hermanos amados, la parte importante, lo que yo veía era, y específicamente era señalar esa parte.
de los que retrocedemos. Como también yo sé que tenemos muchas responsabilidades humanas, pero en lo que respecta a las enseñanzas consecutivas que Dios nos trae, ¿por qué se queda en casa un domingo y no quiere venir a oír la continuidad de la enseñanza para vida eterna? O es que estoy muy confiado. No sé si me voy a entender. Si está confiado y no peca, perfecto. Pero si usted dice que está confiado y Satanás le sale por ahí con las faldas o con los pantalones o con la droga o con lo que se llame, está retrocediendo para perdición. Entonces, hermanos amados, tengamos mucho cuidado, porque dice, el que ha de venir vendrá y no tardará. Y la hermana mencionaba, puede ser que venga Cristo por todos, como puede ser que nos llame a su presencia en cualquier momento, en lo que respecta a morir. Entonces, tengamos mucho cuidado, hermanos. No se retiren del seminario, continúen si están en seminario hasta el fin, y continuemos oyendo la palabra y leyendo las escrituras. Nos conviene. Amén. Dios me lo bendiga. Amén. Bueno, amados hermanos, creo que nos queda claro el ejemplo negativo en esta mañana. Vamos a entrar a ver el ejemplo positivo. Para eso les pido que vayamos al libro de Segunda de Crónicas, capítulo 20. Nada más tener claro que todos estos ejemplos están dentro de lo que es la reseña histórica, el punto 3, lo que es la parte de la reseña histórica. Son ejemplos que Dios nos pone para que entendamos cómo la fe, si va unida a la obra, no es muerta, sino que produce vida en cada uno de nosotros. Vamos a ir al libro de Segunda de Crónicas, capítulo 20. Vamos a leer primeramente el versículo 1 y 2, luego vamos a pasar al 14 y 17, pero primeramente, bueno, vamos a leerlos todos y después nos quedamos en los versículos 1 y 2. Dice Primera de Crónicas 20, 1. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y he aquí están en Hazezón Tamar, que es en Gadi. Ahora vamos al 14 al 17. Y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión, y dijo, oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos, he aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quieto y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Vemos otra historia más, amados hermanos, acerca de otros enemigos que se levantan en contra del pueblo de Israel. En este caso, en este periodo de tiempo, ya ellos habían tomado la tierra prometida. Sí, ya ellos habían salido del desierto y habían entrado a Canaán a poseer la tierra. En este periodo se dio lo que les expliqué al inicio. Ya había estado la división de los reinos. Y en este particular, Josafat estaba en la tribu que Dios le había dejado a Salomón por amor de David, la tribu de Judá. Y ahí era donde el rey Josafat estaba reinando en este periodo de tiempo, amados hermanos. Y inicia el versículo 1, pasadas estas cosas, acontece que los hijos de Amón y Moab, y con ellos otros amonitas, vienen contra Josafat a la guerra. Si me ponen la primera imagen, amados hermanos. Vamos a ver ahí, amados hermanos, dónde estaba Amón, dónde estaba Moab. De hecho, más adelante dice que los del monte de Seir también se levantan en contra del pueblo de Israel. Si ustedes ven aquí, este es Moab, arriba está Amón, y el monte de Seir estaba por aquí, que era Edom, que eran descendientes de Esaú, amados hermanos. Entonces, esta área de aquí viene y va a cruzar el mar
para atacar al pueblo de Judá que se encontraba en esta área. Porque Judá, si quieren me ponen la otra imagen que se ve un poquito más claro, bueno, está en blanco y negro, pero se ve un poquito más claro. Judá era esta porción. La tribu de Judá estaba o había tomado posesión en Canaán de este lado. Entonces Moab, Edom o el monte de Seir y Amón van y luchan contra la tribu de Judá que está del otro lado del mar, amados hermanos. Y en este caso, si vemos en el versículo 2 lo que dice ahí, que dice que venía una gran multitud del lado, llegaron a decirle a Josafat que venía una gran multitud del lado de este lado de allá, de Siria, y del otro lado del mar a atacarlos. Y si nos vamos al Strong, multitud viene a ser una compañía o un ejército grande. Entonces, imagínense, visualicen la primera imagen que les había puesto de esos ejércitos enormes que están completamente preparados para ir a atacar cualquier pueblo. En este particular, esas tres naciones que están ahí estaban dispuestas a atacar a Judá, al pueblo de Judá, al rey de Judá. Y en este caso, amados hermanos, mientras estudiaba yo decía, Señor, qué terrible, porque si mientras estudiaba, amados hermanos, decía que Moab, en la palabra de Dios decía en el Deuteronomios capítulo, ya les voy a decir qué capítulo 2, del 2 en adelante hasta espérense para buscar, porque son varios capítulos. Creo que es como hasta el 18 que menciona en el versículo 9 del capítulo 2, habla sobre Moab, en el versículo del 4 al 8 habla sobre Edom, y en el versículo creo que es como el 17, no lo anoté aquí, pero del 17 en adelante habla acerca de Amón. Y dice la palabra de Dios en Deuteronomio que Dios les dijo a ellos que no fueran a esas ciudades, que no fueran a esas naciones, que no entraran, que no las tomaran, que no hicieran guerras a esas naciones. ¿Por qué? Porque Amón y Moab eran descendientes ¿de quién? De Lot. Y del monte de Seir, que se encuentra en Edom, eran descendientes de Esaú, amados hermanos. Y ahí es donde me llamó muchísimo la atención, porque eran descendientes, podríamos decir que había un parentesco entre ellos. Había un parentesco entre ellos, porque Lot era sobrino de Abraham. Pero lamentablemente, cuando Lot sale de Sodoma y Gomorra, porque se extendió más de la cuenta en su posesión de terreno, y Dios viene a traer destrucción sobre Sodoma, la mujer de Lot lamentablemente voltea a ver para atrás cuando Dios dijo, no vuelvan a ver para atrás, corran, perdonando la expresión, como alma que lleva el diablo, no vean para atrás, pero ella volteó a ver para atrás y se convirtió en una estatua de sal. ¿Y qué idea tan genial tuvieron las hijas? Para no quedarnos sin nada, se unieron a su papá. Cometieron incesto, amados hermanos. Y de ahí salió Moab y de ahí salió Amón. Edom, descendientes de Esaú. Esaú lamentablemente no aprovechó, no disfrutó de su primogenitura. Dice la palabra en el libro de Génesis, estoy relatándola, usted tiene la tarea de ir a ver, a leerla, como nos decía el hermano Carlos. En el libro de Génesis dice que le dio hambrita y que por un plato de lentejas le dijo, tome la primogenitura, sin entender la bendición que iba a recibir de parte de Dios a través de su padre por ser el primero. La menospreció por tomar el plato de lentejas, amados hermanos. Y es ahí donde en este caso, amados hermanos, me decía el Señor, había un parentesco. Y voy a anotar lo que puse. Podríamos decir que podía haber algún parentesco, pero aún así, lo que es engendrado, y voy a irme un momentito al libro de Primera de Juan, porque es que me ponía el Señor, lo que se pudo haber engendrado de la carne, llegó a llevarlos a ellos a destrucción, amados hermanos, o a ser parte, o a ser enemigos del pueblo de Dios. Y espero darme a entender en esto, amados hermanos, porque tenemos que tener mucho cuidado, porque no es un enemigo ajeno, es un enemigo que en un momento determinado tuvo, o un grupo de personas, que en un momento determinado tuvo relación con el pueblo de Israel. Y en el libro de Juan capítulo 5 dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios.
Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Fuimos engendrados en Dios, amados hermanos, porque Dios puso su semilla a través de Cristo en cada uno de nosotros y hoy somos nuevas criaturas. Pero ¿por qué seguimos ligados a Satanás? ¿Por qué seguimos ligados en parentesco al enemigo? Si ya él no tiene ni arte ni parte con nosotros. Y no nos damos cuenta que en ese ligarnos, él viene a atacar. Porque él quiere irse al lago de fuego, quiere irse solito. No, él quiere llevarse a la mayor cantidad de personas o de seres con él. Porque él ya fue maldito, ya fue condenado. Porque no decidió obedecer a Dios, sino que se levantó la maldad en su corazón en un momento. Entonces el Señor me decía, aún en el versículo 18 al 20, dice ahí del mismo pasaje, amados hermanos. El 2. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. La fe tiene que ir acompañada por obras para que no sea muerta. Yo creo en la palabra de Dios, pero no solamente es de creer, es de guardarla, es de hacerle una vivencia en medio de mi vida. Es de entender el consejo que viene de parte de Dios para darme vida y no muerte. En el relato que vimos, ellos no lo leímos, pero ellos llegaron a obedecer el mandamiento de Dios y no me voy a meter ahí. Pero antes de llegar a obedecerlo, el enemigo dijo, no, yo sé que ellos van a obedecer, no voy a ir a atacarlos. No, el enemigo vino con gran fuerza. Aunque se me perdió el pasaje. Dice ahí, pasadas estas cosas, acontecieron que ellos vinieron a armarles guerra, a levantarles guerra. Y fueron pueblos a los cuales Dios les dijo al pueblo de Israel, no se metan con ellos. O sea, ¿había hecho algo tal vez Israel con ellos? No. Pero el enemigo usted va a decir, no, como no ha venido a atacarme, yo lo voy a dejar ahí, que siga siendo hijo de Dios y que se siga puliendo y que se siga vistiendo, ataviando, porque ahí sí que lindo, va a llegar a heredar la corona. No, Satanás va a buscar la forma de seducirlo. Satanás va a buscar la forma, amado hermano, de venir en contra suya para que usted se vaya en pos de sus carnalidades, de sus deseos, de sus pasiones. Porque hoy en día de esa manera ataca al enemigo. No es que se levanta un hombre y Dios nos guarde de que eso suceda a venir a pegarnos. No, es que internamente se levantan deseos, se levantan condiciones. Se levantan pasiones desenfrenadas que si yo no las sujeto, terminan conquistando Judá en mi vida. Terminan conquistando la obra de Dios en mi vida. Y el 18 y el 20 decía ahí, amados hermanos, de primera de Juan, sabemos que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Lot pudo haber visto la misericordia de Dios a través de Abraham y los prodigios que hizo con Abraham, sí. Él salió con Abraham de Ur de los Caldeos, oyó la voz de Dios. Yo te daré una tierra, te bendeciré, porque no se fue Lot con Abraham desde el inicio, sí. Pero dice ahí, amados hermanos, sabemos que todo el que es nacido de Dios no practica el pecado y lamentablemente lo que pudieron haber vivido en Sodoma y Gomorra los llevó a ellos a que se despertaran situaciones en el corazón que llevó a sus hijas a cometer incesto con su padre. ¿Eso es pecado o no es pecado? Claro. ¿De dónde? Y se engendró lo negativo. Se engendró lo que no era de Dios y se engendra lo que no es de Dios y terminan diciendo que ahora vamos a agarrarnos con la parte espiritual en el Hijo de Dios para hacerlo caer, para que no quede en pie. Todo fruto que ha venido dando lo vamos a cortar porque no lo queremos, porque eso es un arma para nuestras vidas. Un pueblo fuerte, un ejército unido, como decía el hermano hombre, amados hermanos, hace temblar al enemigo. Y Satanás no quiere eso, ni usted ni de mí. Él quiere que estemos dispersos, que se levante el pecado, que se engendre el pecado. Desobedeció Esaú, amados hermanos, muchas veces y no le importó, entregó su corazón a otras mujeres.
Porque tuvo una mujer Esaú. No. No, estoy hablando con los edomitas. Cuando ya Esaú se va, tuvo una sola mujer, tuvo muchas. Se levanta el pecado, el deseo de satisfacer su carne. Por eso tenemos que tener cuidado y pesarnos todos los días en balanza, porque no sabemos lo que puede brotar de nosotros y podemos decirle, ay, qué bonito, mira, sin entender que lo que va a traer esa condición es destrucción, es muerte a cada una de nuestras vidas. Y dice, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Satanás no nos puede tocar, amados hermanos, pero yo tengo que cumplir lo que decían los versículos primeros, guardar los mandamientos de Dios. Porque si yo no guardo los mandamientos de Dios, si Josafat, cuando lo vayamos a ver más adelante, no hubiera guardado el consejo de Dios, esos pueblos ganan. Esos pueblos entran y poseen Judá, poseen esa tierra. Pero él entendió de quién había nacido. Él entendió quién era su Dios. Él entendió quién estaba creciendo en medio de su vida para no permitir que el pecado viniera a destruirle. Y amados hermanos, no podemos seguir la carne porque ha sido vencida. Y también me llevaba en este caso, amados hermanos, a entender o me hacía el Señor aún ver en el versículo en Mateo, en el capítulo de Mateo 13, Mateo 13, versículo 25 al 26, porque mientras yo estudiaba me venía la parte de no podemos ser engendrados o no podemos engendrar en nosotros la carne ni el pecado, y me venía la palabra cizaña. Y en Mateo 13, amados hermanos, 25, 26 dice, mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Está hablando Cristo, una parábola está dando. Voy a leer el 24. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró su buena semilla en el campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Y en este caso la cizaña no fue cortada hasta que creció juntamente con el trigo. Pero estamos viendo, amados hermanos, que la buena semilla ha sido sembrada en usted y ha sido sembrada en mí. ¿Sí? La palabra de Dios. Desde el momento en que recibimos a Cristo como Señor y Salvador y decidimos seguir y guardar sus mandamientos y nos congregamos, asistimos a reuniones de matrimonios, asistimos a seminario, asistimos a reuniones de varones, de mujeres, llevamos a nuestros hijos a las aulas para que aprendan de la palabra de Dios. Ahí está siendo enseñada, ahí está siendo sembrada la semilla. Pero eso no significa que Moab no va a venir a tirar cizaña. Ahora, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Estoy atenta para no dejar que la cizaña caiga y destruya el trigo que tiene que crecer en mí? Porque más adelante sí, el Señor les decía, no se preocupen, cuando sea el momento de la siega, vamos a apartar la cizaña y la cizaña va a ser quemada. Pero si la cizaña llega a ahogar el trigo, porque es mucho mayor, es más cantidad, amados hermanos. Pasadas estas cosas, llegaron estos varones, este pueblo grande, fueron a donde Josafat, contra ti viene gran multitud del otro lado del mar. Y aquí están en Hazezón Tamar, que es en Gadi. Josafat fue advertido. Josafat, Dios a través de estas personas, estos que acudieron a él, le dijeron lo que venía en contra de él, amados hermanos. Y tenemos que entender, es importante que nosotros comprendamos que no podemos detenernos en medio de esta lucha, que tenemos que seguir el consejo de Dios cuando viene en cada una de nuestras vidas, cuando viene el Señor a hablarnos a cada uno de nosotros. Y aunque no están dentro de la lectura, amados hermanos, los versículos que voy a irles relatando, porque mientras estudiaba, habían unos que me llamaban la atención. En el 3 dice que Josafat teme. Josafat teme, pero tiene dos acciones. Pudo haber tenido temor, pero inmediatamente se humilló a consultar a Jehová. ¿Qué hace usted cuando el enemigo, cuando la carne, cuando el deseo, la pasión, el querer estripar el botón en el extra 42?
cuando vienen los malos pensamientos, cuando se pone a ver redes sociales para chismorrear, para murmurar en contra del otro, ¿qué hace usted? ¿Se humilla? ¿Y consulta a Jehová para saber cómo puede usted exterminar a ese enemigo? ¿Se postra delante de la presencia de Dios cuando usted viene a esta casa de oración abatido y afligido? Porque somos seres humanos, amados hermanos, sí, y tenemos luchas y tenemos muchas pruebas. Pero ¿cómo acude usted a este lugar? ¿Cómo acude? Porque si lo vemos más adelante, amados hermanos, en el versículo 9, Josafat sigue diciendo ahí: si mal viniere sobre nosotros, o espada, o castigo, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. ¿A dónde acude usted para buscar el consejo de Dios cuando sabe que el enemigo está tocando a la puerta? ¿A dónde acude? ¿Presta oído al pueblo como lo hizo Saúl? ¿O acude a esta casa, acude a los ministros, acude a la consejería? No es en vano lo que Dios ha venido trayendo. Porque desde hace tiempo atrás no nos dijo que teníamos que buscar consejero. Y no nos dijo solo el hermano Carlos y la hermana Jacqueline, ¿o sí? Habló de que había un número grande de consejeros en esta casa. Amados hermanos, si usted no sabía, sépalo hoy. Hasta los niños pueden tener consejero. Pero está en usted como padre y en yo como madre trabajar en pro de mi hijo para que Amón, para que Moab, para que Edom no robe la bendición de esa tierra que ya estaba siendo heredada por el pueblo de Israel. Porque ahí la tierra ya la habían conquistado, ya la habían tomado. Ese terreno era de Judá. Ese pueblo ya era de la tribu de Judá, amados hermanos. O sea, ya ellos eran propietarios de esa zona. Cristo es dueño de su vida. Cristo es dueño de su corazón. Usted le está dando lugar a Satanás para que robe, mine, hurte lo que ha crecido en usted, que ha sido fácil, amados hermanos. No. A veces, como dicen por ahí, a brincos a saltos. Pero seguimos adelante. ¿Cómo acude usted a la casa de Dios? ¿Cómo acude a este lugar? ¿Se humilla delante de la presencia de Dios? Si usted puede hacerlo. Oh, no, se me ensucia el pantalón blanco. Pues venga con negro. Venga con negro. Pero no deje de postrarse delante de la presencia de Dios, amados hermanos, porque ese es un acto de sencillez, de humildad, de reconocer que nosotros no somos nada, que Él es todopoderoso en medio de nuestras vidas. ¿Cómo está usted en medio de la enseñanza cuando acude a esta casa? Presta atención. Un día, un paréntesis así, porque están serios, una risita. Estábamos en una vigilia, los que eran músicos hace mucho y cantores, en una vigilia de alabanza, amados hermanos, y de ahí nosotros vigilábamos y orábamos, ¿verdad? Pero de ahí es humano uno, ¿verdad? A veces el sueño lo agarra a uno. Y entonces a veces uno se sentaba, otros caminaban, ¿verdad? Otros se ponían aquí, pero un hermano que ahí estaba sentado en uno de los pupitres que son de esos, ¿verdad? De brazo, y el hombre así orando, ¿verdad? Todo el mundo pensaba que estaba orando. Cuando el hombre hace así la marca aquí y limpiándose las babas, bien dormiditico estaba. El pobre. Lo regañamos, pues de ahí no, porque de ahí es, hermanito, ore, nada más decirle, pero ahí el cansancio a veces apremia. Pero ¿qué hace usted? Se deja dormir ahí y sigue durmiendo. Ah, no, como no me regañaron, voy a seguir aquí roncando, qué rico. Yo creo que hubo un hermano en Pavas que hasta un sueño tuvo. Y era de Dios ese sueño. Pero imagínense, en la reunión hasta un sueño tuvo porque se quedó dormido. Pero amados hermanos, ¿qué hacemos nosotros? ¿Acudimos a la casa de Dios a dormirnos o entendemos que ese es el lugar, como dice ahí, tu nombre está en esta casa y a causa de nuestras tribulaciones, ¿qué hace el pueblo en el 9? Clamaremos a ti y tú nos oirás y nos salvarás. Bendito sea el nombre del Señor. Pero ¿qué tiene que hacer el pueblo de Dios? Acudir a la casa, orar y clamar y presentar su tribulación delante del Rey. Dios conoce todas las cosas. Dios es omnisciente, omnipresente, omnipotente. Pero Él ya hizo lo que tenía que hacer dando a su Hijo unigénito. Ahora le toca a usted y me toca a mí, aunque no nos guste. Tenemos que ponernos las pilas, amados hermanos.
para que el enemigo no tome ventaja y no robe ventaja o no nos robe la paz a cada uno de nosotros. Y dice que en el 5, voy a devolverme un momentito, Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo. Él no se fue a esconder solito o a orar solito. Él se puso delante del pueblo. Él le dio a conocer al pueblo la situación que iban a llegar a enfrentar. Y todos a una debían de clamar. Aquí, cuando han sucedido cosas, amados hermanos, cuando Dios muestra, ¿qué se hace con eso que Dios muestra? Se lo deja ahí el ministerio de obispos y ancianos guardadito, ahí en la gaveta. No. Cuando compete al pueblo, todo el pueblo conoce lo que Dios quiere hacer y hacia dónde Dios quiere guiarnos. Cuando el hermano hablaba ahora de unirnos, de reunirnos todo, aún mencionaba en ayuno. ¿Hace cuánto Dios no nos llamó a ayuno? Hace que 3 meses, en junio, por ahí. ¿Usted oyó? ¿Prestó atención? ¿Acudió a la casa de Dios? Porque no nos llamó a ayuno para proveernos un carrito y una casita. ¿Para eso era? No. Nos llamó a ayuno porque había un enemigo que estaba en contra de nosotros. Y aún para que pudiéramos sacar lo sucio que hay dentro de nuestras vidas, amados hermanos. Porque aunque somos hijos de Dios, Él tiene que sentarse a afinar el oro y la plata. Con jabón de lavadores, Él tiene que venir y limpiar nuestras vidas. Porque como vasijas que somos, a veces necesitamos ser pulidos por Él. Pero ¿está usted dispuesto a ser pulido por el Señor, amados hermanos? A entender que el enemigo va a seducirlo. Ay, yo fui familiar suyo, ¿cómo usted me va a tratar mal? Usted tiene que dejar que yo entre. Si usted tiene ídolos, porque una de esas naciones, no me acuerdo si era Amón, amados hermanos, es terrible. Amón dice que, no sé si es Amón o Moab, la verdad no me acuerdo, lo estudié pero no lo anoté. Pero dice que ellos adoraban al dios Quemos. ¿Y usted sabe qué hacían ellos cuando no tenían respuesta de parte de Dios? Dice que uno de esos reyes que adoraba a ese Dios agarró a su hijo primogénito y lo quemó vivo. Ese rey Quemos era una estatua que estaba, y ellos tiraban al chiquito, a los niños, por esa estatua, como un tobogán, y abajo estaba el horno de fuego. Amados hermanos, ¿y muchos del pueblo de Israel llegaron a tener a ese Dios como Dios en medio de sus vidas? Sí. Triste, porque tal vez se dejaron llevar en la alegoría por el parentesco. No sé si me estoy dando a entender en el término. Por eso Dios nos dice que hay que raer, hay que destruir todos nuestros enemigos, ni uno solo dejar en pie, porque nos pueden llevar a muerte, nos pueden llevar a destrucción, nos pueden llevar a levantar altares que apartan, como con Salomón, nuestro corazón de Jehová. ¿Queda claro, amados hermanos? No voy a pasar a Crónicas, a explicar Crónicas 20, 14 y 17, porque eso nos va a llevar a una serie de pasos que debemos de seguir como hijos de Dios para ver la respuesta, para ver la victoria sobre nuestras vidas. Lo voy a dejar hasta aquí. Entonces, llévense lo que hemos venido estudiando, amados hermanos, porque lo que viene luego va a ser la estrategia de Dios para Josafat y para cada uno de nosotros para poder vencer a nuestro adversario. Es importante, amados hermanos, que entendamos que no estamos jugando. El enemigo no está jugando. El enemigo está viendo a ver cómo nos destruye, amados hermanos. Pero nosotros no tememos. Nosotros tomamos la autoridad del Señor y creemos convencidos que Dios está a favor de nuestras vidas y que nos toca nada más ejecutar su voluntad. Amén. Vamos a estarnos poniendo de pie en esta mañana, amados hermanos, presentando este mensaje delante de Dios. No ha terminado este ejemplo positivo, lo estaremos finalizando la próxima semana, pidiéndole a Dios que nos ayude a poder cortar en medio de nuestras vidas con todo lo que podemos arrastrar, que nos puede estar llevando a que tomen posesión de nuestra tierra,
que usurpen el lugar de Dios en cada uno de nosotros y que aún nos hagan perder la bendición de Dios. Padre, gracias te doy, Señor, por tu palabra, mi Dios. Eres un Dios real, eres un Dios fiel y verdadero en cada uno de nosotros, Padre. En este momento presento esta palabra, lo que nos enseñaste, Señor. Ayúdanos a entender que hemos nacido en ti, Padre, porque tu semilla ha sido gestada en cada uno de nuestros corazones, poderoso Rey. Por eso, Padre, en este momento, Señor, no vamos a permitir que el adversario, que el pecado, Señor, que las condiciones se levanten en medio de nuestras vidas, Padre. Vamos a estar atentos, apercibidos, Padre, para poder darle golpe al enemigo en la cabeza y no permitir que él venga a robarnos lo que tú nos has entregado en nuestras manos, Señor. Que tu pueblo sea un pueblo valiente, esforzado, Padre. Que cuando acuda a esta casa lo haga con entendimiento, sabiendo, Padre, que aquí recibirá el consejo de tu Espíritu, Padre, para edificación de cada una de sus vidas, Señor. Quita, amarra de nosotros todo lo que estorba y ayúdanos a ser fieles a ti como tú has sido fiel con nosotros. Guárdanos, Señor, de regreso a nuestros hogares, Padre. Esta nueva semana sea de bendición, de edificación para nuestras vidas. Ayúdanos a ser fieles, a hacer luz en medio de las tinieblas, Padre, y a siempre dar testimonio de tu obra. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos. No se olviden de ayudar al departamento de escuela dominical con la pixita y el fresquito. Dios les bendiga. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano.